con alguien de nuestra televisión, canal de bandera, de la TV pública, acerca de lo que está sucediendo con los medios nacionales. Ya vimos lo que está sucediendo con la agencia Telam. Después de 15 años en pantalla, levantan cocineros argentinos, algo que quizás para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires no tiene tanto apego como la gente que está en el interior, donde iban por las provincias cocinando los platos típicos también nacionales. Bueno, un programa muy importante. Ahora anuncian que levantan el programa también el noticiero o el de los fines de semana. La verdad que este gobierno se encarga de generar ruido y después, bueno, vemos lo que hacemos, vemos qué es lo que pasa. Y por eso llamamos a Silvia Fernández, periodista de la televisión pública, quien me avisan que está en línea con nosotros para que nos comente un poco lo que está sucediendo. Silvia, mi nombre es Rodrigo Marcogliese. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes, gracias por llamar. ¿Qué sucede con la TV pública? Bueno, básicamente estamos denunciando una situación de censura que encubre un ajuste feroz en el marco de los medios públicos de comunicación. En las últimas horas se confirmó que no se renovaban los contratos de al menos 10 compañeros que hace más de 4 años se desempeñan como trabajadores de prensa en los distintos espacios del noticiero. En el día de ayer se confirmó que se levantan las 2 ediciones de fin de semana del noticiero de la TV pública, la del sábado y la del domingo, que en la próxima semana, con el fin de semana extra largo, no habrá ningún noticiero desde el jueves 28 hasta el martes 2 de abril y que a partir del miércoles 3 de abril se levantan 2 ediciones de las 4 que actualmente tiene el noticiero. A partir del miércoles 3 de abril se levanta la edición de la primera mañana y se levanta la edición de la medianoche. Es decir que cuando me comentaba censura al principio, uno siempre se pregunta si es autocensura, ¿no? O si es censura explícita de algún tema que no se pueda mencionar o algún nombre que no se pueda mencionar. En este caso directamente la idea es que no salgan los programas. ¿Vos creés que en el caso de salir le molesta que se hable de algún nombre en particular, digamos de Karina, del mismo Milei? Porque parece increíble, a los presidentes ha pasado durante todos los gobiernos, los noticieros, y se ha hablado de todos los presidentes. Mira, Rodrigo, particularmente nosotros durante todas las gestiones tenemos como trabajadores de la televisión pública, como colectivo de trabajadores, una particularidad, que más allá de la gestión, que esté al frente del Poder Ejecutivo Nacional y al frente de la televisión pública, tenemos sobradas pruebas cada vez que hay algún tipo de temática que se impide que salga al aire. Durante esta gestión y a 100 días del gobierno de Javier Milei, la gerencia de noticias de la televisión pública comenzó su gestión diciendo que no le interesaba que saliera al aire del informativo de la televisión pública la casta. ¿A qué denominaba la casta? A dirigentes del ámbito social como Eduardo Beliboni, hombre del movimiento piquetero, que no les interesaba que salieran al aire dirigentes de la CGT, como por ejemplo Pablo Moyano, y que no les interesaba que salgan conflictos como el de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, calificando estos 3 temas como la casta por parte de las autoridades del noticiero. Luego impidieron, por ejemplo, que saliera al aire una protesta de trabajadores del Banco Nación en el marco de lo que se había anunciado como la privatización justamente de la actividad bancaria, protesta que se realizó hace aproximadamente unos 15 días. También han impedido que haya una cobertura periodística de lo que fue el 8M, el 8 de marzo, solamente salió al aire un texto muy, voy a usar una palabra por ahí más vulgar, muy lavado respecto a lo que significó esa multitudinaria marcha de mujeres, disidencias y organizaciones sociales, y puntualmente para este 24 de marzo no habrá ninguna cobertura porque no habrá noticiero al aire. Primera vez que no hay cobertura, por lo menos que yo recuerde, ¿no? De la TV pública o de Canal 7, ATC, que no tenga cobertura el 24 de marzo desde que se hace de manera multitudinaria la marcha. No recuerdo algún hecho o otra marcha que no haya periodistas de TV pública.
Hubo un intento durante la gestión de Hernán Lombardi, durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, de evitar la cobertura de la marcha del 24 de marzo. En ese momento también existía un programa de ajuste con el noticiero de la televisión pública, y también en ese momento habíamos denunciado censura, por lo que a último momento en esa oportunidad se definió una cobertura mínima de lo que había sido la marcha, y en esa oportunidad surgió un noticiero en redes que se llamó Noti Trabajadores, y que durante todos los fines de semana se ocupaba de emitir a través de redes sociales toda la temática que no salía en la pantalla de la TV pública. Ajá. Esto ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri, el noticiero se llamó Noti Trabajadores, y ya que estamos, les cuento, les anticipo, este domingo hay como una especie de reedición del Noti Trabajadores en la puerta de la agencia de noticias Telam, que está vallada y cuyos trabajadores están siguiendo todos los días con su trabajo cotidiano, más allá de la dispensa, en la puerta de la agencia, la cobertura de todas las noticias. Claro. El día 24 no va a ser la excepción, y allí estaremos junto con los trabajadores, compañeros, amigos y colegas, haciendo nuevamente lo que nosotros calificamos como ese Noti Trabajadores, que en este caso servirá para reclamar por la continuidad de lo que son los medios públicos, por reclamar una solución para lo que ha sido esta dispensa de trabajadores de la Agencia Nacional Telam y esta situación de censura y ajuste en la televisión pública y en los medios públicos. Silvia, ¿también va a salir por Somos Telam, el sitio web, o va a tener sí. YouTube, va a salir por otro lado, el noticiero? Saldrá por Somos Telam, y habrá también una transmisión por YouTube que sinceramente no te lo puedo confirmar en este momento ahora, pero lo puedo averiguar en 5 minutos y antes de que termine el programa se los reenvío. Pero sí, Somos Telam ya está trabajando, de hecho, con todo lo que será la cobertura. Ese mismo 24 el noticiero estará vinculado, el de Somos Telam y de el Noti Trabajadores, con trabajadores de la televisión pública y también de Radio Nacional, vinculados estrictamente con el 24 de marzo, en el contexto justamente de ajuste y de repudio hacia la política de ajuste hacia los medios públicos de comunicación. Silvia, sabes que estuvimos hablando más del tema de censura, del gobierno en sí y la política que están llevando, pero la primera pregunta había sido, recuerdo que vos me comentaste, que después lo dejamos pasar, 10 despidos. ¿Qué motivos fueron los 10 despidos que tuvieron lugar en TV Pública? Se trata de 10 compañeros que se desempeñaban como columnistas y conductores en los distintos espacios de las ediciones de la TV Pública. Compañeros que en algunos casos que fueron contratados durante la gestión anterior y que tienen 4 años de antigüedad, 3 años de antigüedad, otros compañeros que tienen una mayor antigüedad porque vienen de gestiones anteriores, es decir, si estamos hablando de la gestión de Rosario Lufrano, estamos hablando de la gestión anterior a la de Rosario Lufrano, que está vinculada con el macrismo, y son compañeros que quedaron en la instancia de contratación y de una u otra manera, es decir, para lo que implica nuestro convenio y nuestro estatuto, son trabajadores de prensa que deberían haber sido justamente notificados respecto a una relación de dependencia, pero que continuó en la instancia de la contratación. En el caso puntual de ellos, ya les anticiparon a la gran mayoría que no se les renovaban los contratos y que su último día de trabajo era el próximo miércoles, el miércoles 31. Claro. 31 no cae miércoles, cae domingo. Perdón, que el próximo miércoles 27, perdóname. No, está bien, muy bien. Silvia Fernández, bueno, entonces quedamos a la espera, se lo mandás a Claudia después, por dónde podemos ver Noti Trabajadores el domingo. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Crees que este es el paso previo? Esperemos que no, pero el paso previo que impone el gobierno a una privatización. Nosotros tenemos como antecedente lo que es la lucha de los compañeros y compañeras de la Agencia de Noticias Telam, que pese al vallado, que pese a la dispensa, se cumplen este domingo 21 días de resistencia en defensa del trabajo y de la profesionalidad que tienen los compañeros en la puerta de la agencia, demostrando que Telam es necesaria, que la información es necesaria y que el rol social que tienen los medios públicos es necesario. Nosotros consideramos que la TV pública y que Radio Nacional, que la radio pública tienen ese mismo sentido social, es decir, son necesarios para garantizar la democracia. Y en ese sentido rechazamos una eventual privatización o cierre
Y sí consideramos que, como ha sucedido justamente en otro medio privado, y no es un dato menor, durante la semana pasada, existe una política general que tiene que ver con el ajuste y adoctrinadora. ¿Qué quiere decir esto? A Telam la vallaron y impidieron el ingreso de los trabajadores, y una semana después la misma modalidad se utilizó para un canal de aire privado como Sí, América. También se valló la entrada y se le impidió el ingreso a los trabajadores que habían estado haciendo paro en reclamo de un aumento salarial. En el caso puntual de América fue para con trabajadores del SAT, del Sindicato Argentino de Televisión, pero fue exactamente la misma modalidad. También se los dispensó y pensamos que tanto en el ámbito público, con nosotros, como en el ámbito privado, como sucedió en América, existe un contexto general de ajuste y también de explicar que una reforma laboral es necesaria más allá de lo público y lo privado, y que en esa instancia hay empresarios privados que están absolutamente en consonancia con la posibilidad de acompañar estas políticas del gobierno nacional que atentan contra lo público. Silvia Fernández, periodista de televisión pública, integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de CIPREVA. Te agradezco esta comunicación y me parece muy importante, ¿no?, hablar acerca de los medios y los trabajadores de los medios, siendo que nunca van a ver en una tapa los despidos que se produzcan en otros medios. Hay una solidaridad entre todos los grupos empresariales que hacen que esto no salga a la luz. Así que me parece importantísimo tu testimonio, Silvia, acá en Comunas AM. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a vos, porque nosotros consideramos exactamente lo mismo. En el medio público teníamos la posibilidad de poder mostrar, de visibilizar los reclamos, las situaciones de trabajadores de distintos ámbitos, de distintos sectores, que reclamaban por sus derechos, por su continuidad laboral, circunstancias que en medios privados están invisibilizadas porque además no forman parte de la agenda periodística de un medio privado. Los medios públicos tienen visibilidad de esas noticias, y muchas gracias a vos, porque desde tu programa haces posible que nuestro reclamo, en este caso, que nuestra situación también se visibilice a través de la radio. Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande, Silvia. Nosotros continuamos con más Comunas.